entrar de lleno a la palabra, voy a compartir algo con ustedes. Compartí en el primer servicio, pero voy a compartirlo en ese también. ¿Cuántos aquí en estos momentos tienen una situación que les hace sentir que están como en un conteo regresivo? 5, 4, 3, 2, 1. Esperando una respuesta de último minuto. ¿Cuántos están aquí que están en esa situación? Levante su mano, porque voy a hablar con usted algo. Y le voy a decir, porque yo vengo de la vieja escuela en el Evangelio, y a nosotros nos enseñaron que nosotros tenemos que testificar. Y yo me acuerdo que cuando el pastor le decía, ¿quién tiene un testimonio? Y uno se paraba aquí, ¿te acuerdas, Bere? Y decía, no, voy a contar un testimonio para la gloria de Dios y la vergüenza de Satanás. Y todos los hermanos les decía que hay circunstancias en la vida de nosotros en que sentimos que los plazos se van a cumplir y uno no ve la respuesta de parte de Dios. Y literalmente se siente uno como en ese conteo regresivo de 5, 4, 3, 2, 1. Y uno necesita una respuesta de parte de Dios. Dios hablaba a mi corazón en estos días, demostrándome que Él es un Dios del último minuto. Escúcheme bien, Dios es el Dios del último minuto. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene que estar orando por una circunstancia particular, pero Dios puede responder en el último minuto. Déjeme y le comento algo. Dentro de lo que nosotros manejamos en nuestra fundación, está un colegio y nosotros trabajamos con población vulnerable. Y el año pasado, la docente que manejaba la parte de inglés presentó su renuncia. Y eso no es bueno para nosotros porque el colegio tiene énfasis en inglés. Y yo sabía que eso era malo. Y en aras de el 31 tengo mi primera reunión con los padres de familia. Yo digo, no hace la presentación de todos los docentes. Y yo sentía que estaba literal en el 5, 4, 3, 2, 1. Hice 2 entrevistas y había una que yo decía como el de Open English, qué mal inglés. Y yo decía, no lo puedo creer, en serio. Y yo decía, Señor, el día viernes, no este viernes, sino el anterior, yo recibí una hoja de vida y dije, vamos a dar la oportunidad. Me dijo, pastora, sí, cuente conmigo. El día lunes que estábamos en el devocional, yo empecé a mirar y yo dije, hace falta un pollo aquí. Y me dice el otro, me dijo, sí. Y la secretaria me pasó un mensaje y me dijo, pastora, le mandaron esto. Y me mandó un mensaje en el cual dimitía la posición. Y yo estaba en medio del devocional y yo cerré los ojos y me senté en mi escritorio y dije, Dios, tú eres el Dios del último minuto. Pero los días iban pasando y no llegaba nada. Nosotros podemos decir amén, pero es que hay una realidad que te dice, es que están pasando los días y el 31 se acercaba. El día martes, en la tarde, me llega otro mensaje por WhatsApp. El profesor de matemáticas y de física me dice, pastora, tengo una mejor oferta de trabajo. Y esa noche me fui a la cama así, derrotada. Yo no sé si usted se ha sentido que uno dice, y recuerdo que yo me acurruqué en la cama y lloré y le dije, Señor, lunes, martes, 2 docentes, o sea, 1 por cada día. Y le dije, ¿y mañana qué? Y me quedé allí llorando, orando. El día miércoles me dice el docente de matemáticas, en su primer día de trabajo, me dijo, pastora, no tengo paz. Y hemos aprendido que lo que no viene de paz, por mucho que nos represente, no viene de Dios. Y los hijos de Dios tenemos que ser guiados por el Espíritu. Y si el Espíritu te da paz, ahí es donde tienes que estar. Porque nosotros no estamos donde queremos estar, sino donde Dios nos necesita. Se llama propósito. Amén. Escúcheme bien.
Y yo dije, Señor, gracias. Pero el reloj seguía 5, 4, 3, 2, 1 y no tenía docente de inglés. Y en mi corazón empecé a llenarme de temor porque yo no quería presentarme delante de los padres de familia a decir, y la profesora de inglés o el profesor de inglés lo estamos buscando. Ellos ya matricularon y nosotros tenemos que responder. Y sabemos que cuando nosotros tenemos grandes responsabilidades, este tipo de trivialidades la gente dice, ese no es problema mío, ese es problema suyo. Y la presión que uno siente en los hombros, siente que se están acercando los plazos y uno no tiene la respuesta por la cual uno está orando. El día miércoles yo me acosté y le dije, Señor, y ahora como el chapulín colorado, ¿quién podrá defenderme? Y el jueves en la mañana el Señor me dijo, escríbele a la profesora que fue tu profesora de inglés, que es excelente. Y yo le escribí, hola. Y me escribió como a las 1500. Y el día viernes me manda un mensaje y me dice, pastora, donde estoy no tengo paz. Yo también, para ser honesta, quiero regresar a Oasis. El Dios que responde en el último minuto. Pero no lo veo convencido, escúcheme bien. Déjeme y le cuento algo más para ver si lo termino de convencer y que usted se vaya hoy creyendo que Dios es el Dios del último minuto. Voy a desafiar su fe. Voy a desafiar su fe. El 16 de diciembre yo me fui para Medellín con mis hijos. Mi esposo es británico y ellos hacen reserva como con 6 meses de anticipación. Todos lo hacen con 6 meses de anticipación. Y yo entré a esta aplicación Airbnb y hubo un problema con mi tarjeta y me rechazó la reserva. Pero el día que me dijeron que se había caído la reserva era un día antes de viajar. Y mi esposo me decía, ¿ya tienes la reserva? Y yo le dije, estoy en esa. Y yo viajaba el viernes a las 3:15 de la tarde. Y hicimos la otra reserva. Y cuando finalmente pudimos solucionar el problema de la validación de mi tarjeta, era la 1:40 de la tarde del día 16 de diciembre del 2022. Y yo viajaba a las 3:15 del día 16 de diciembre del 2022. Y mi esposo me miró así y me dijo, ¿tú dónde vas a llevar? ¿Para dónde te vas a llevar a mis hijos? Y yo le dije, David, yo no sé, Dios va a hacer algo. Y me fui con mis hijos. Y pasé la tarjeta y que el mensaje que me mandaba era transacción pendiente de aprobación, tanto en mi cuenta como en la cuenta de Airbnb. Llegamos a Río Negro y yo viajé con mi sobrina, que es mi asistente, y le dije, Adriana, me decía nada, tía. Llegamos de Río Negro, cogimos un transporte y nos deja en Medellín. Y nos dejó en un puente ahí, donde había una cantidad de indigentes. Y yo veía a los indigentes y decía, ya está. Porque Airbnb se toma 24 horas para que te respondan. Y a mí me habían dado la preaceptación de la reserva a la 1:40. Quiere decir que yo podría tener respuesta el sábado a la 1:40. Y me dice mi sobrina, tía, pero si quieres nos vamos a ese centro comercial. Y con esas maletas, y le dije, no, hombre, qué boleta. Vamos a andar nosotros así. Y yo tengo una hermana que vive en Medellín, pero ella tenía la casa ocupada y yo no quería molestar. Pero me dio como cosa porque ya estaba cayendo la noche, hacía frío. Y yo veía así y dije, mis hijos. Y le dije yo, Adriana, llama a Yuli. Y yo dije, Señor, yo no sé tú qué vas a hacer. Cuando Adriana termina la llamada, ella cuelga de manera simultánea. En mi celular entró el mensaje de mi cuenta diciendo que
¡pum!, la transacción la habían hecho efectiva. Y al mismo tiempo, en el celular de mi sobrina, ¡pum!, la persona que nos iba a arrendar el apartamento dijo: vengan que ya estoy aquí. El Dios del último minuto. Mi esposo me dijo: no seas irresponsable. Cuando nosotros viajamos a Israel, yo hice, de verdad que fue así literal, porque hizo la reservación en el 2019, íbamos a viajar el 2020 y terminamos viajando en el 2022. Se podrá imaginar la antelación. Y yo no sé, y quiero decirle que yo no soy más especial que ninguno de ustedes aquí, pero yo sí les puedo testificar de un Dios que responde en el último minuto. Así que no desmayes, no desmayes. Amén. En el último minuto Él se toma también, se puede tomar para responder. Amén. Vamos a orar en esta mañana para entregarle este tiempo al Señor y que nos asista. Padre que estás en los cielos, en esta hora te alabamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Hoy venimos delante de ti, Señor, para darte gracias. Hoy te damos honor, Señor, y te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones. Hoy queremos ser gente de obediencia a pesar de. Hoy queremos, Señor, entender que el llamado más alto que nosotros podemos tener es el ser llamados, Dios, a ser hijos tuyos. Y sabemos que no es fácil, Señor, pero nosotros un día tomamos una decisión de seguirte a ti, Señor. Y si bien algunos, Dios, hemos tropezado, aquí estamos, Dios. Hoy necesitamos aprender más y más de ti. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede darle un fuerte aplauso a la presencia del Señor en esta mañana. Amén. Hay un libro que es bastante particular para nosotros como iglesia. Está en el Nuevo Testamento y es Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos al capítulo 1. Me voy a enfocar en el versículo 29. Hechos capítulo 5, versículo 29. Y la versión de la Reina Valera dice así, y leo para ustedes en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo. Dice aquí: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le pongo en contexto de lo que estaba sucediendo. Hechos de los Apóstoles es uno de los libros que registra el nacimiento de la iglesia primitiva. Y a mí me encanta porque hay cosas que fueron únicas de esos momentos. Si usted se lee por lo menos este capítulo 5, habla de situaciones sobrenaturales, habla de ese amor, de esa coinonía que había, pero también habla de la persecución que sobrevino a los discípulos de Jesús, y esta no era la excepción. Pedro había sido y los otros discípulos habían sido encarcelados, el ángel los liberta. Y cuando los mandan a buscar los principales y sacerdotes, no están. Y resulta que los encuentran, siguen predicando. Yo imagino estos sacerdotes y principales que estaban allí, que decían: bueno, ¿y esta gente qué? Y los volvieron a traer nuevamente. Es decir, ellos los habían capturado, el ángel los liberó y los volvieron a recapturar. Eso fue lo que pasó. Y Pedro y los demás llegaron en un momento en que ellos sabían que iban a ser encarcelados, iban a ser azotados, iban a pasar tantas cosas. Y cuando les dicen: es que no les dijimos que no prediquen más, Pedro y sus apóstoles y sus discípulos, acá los otros discípulos dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Y yo quiero hablar hoy, iglesia, acerca de, en este tiempo, ante las demás cosas, tendencias, leyes, situaciones, en cada una de las áreas de nuestras vidas, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, a pesar de. El título de la enseñanza del día de hoy es obedeciendo a un alto costo. Porque si yo dijera cuántos aman al Señor aquí en este ambiente, todo el mundo amén. Si yo hago la misma pregunta cuando alguien está en prueba, de pronto uno dice, la piensa. Pero si yo hago la misma pregunta o le hicieran la misma pregunta en una situación en donde usted sabe que su vida correría peligro, o peor aún, la vida de uno de sus hijos, es una cosa tremenda, una cosa difícil, ¿verdad? Pero Pedro y los demás, entendiendo que para ellos era menester obedecer a Dios antes que a los hombres, no les importaba el costo de lo que ellos tuviesen que pagar por la causa de Cristo. ¿Sabía usted que el reino de los cielos es para los valientes? ¿Cuántos saben eso? Aunque aclaro que la palabra dice que el reino de los cielos sufre con violencia y solamente los violentos son los que lo arrebatan, pero ese violentos es de un violentos del lado del valientes. La palabra amas, H-A-M-A-S, que significa violencia en el hebreo, se une con la palabra akat, que significa H-A-Z-A-Q, que significa una persona que está, déjeme decirle, una persona que se muestra fuerte, o la palabra amas, A-M-A-S, que significa estar prestos o estar alerta. Es decir, esas tres palabras tienen una raíz común en el hebreo. Entonces, cuando estamos hablando de que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos, está hablando de este tipo, que solamente los valientes, que son aquellos que están alertas, que son los que se muestran fuertes, los que arrebatan el reino de los cielos. Y hoy voy a compartir un mensaje de esos que son poco convencionales, por así decirlo. Pero Pedro decía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos aquí en los últimos años, y especialmente cuando comenzó la pandemia, empezaron a escuchar mensajes, profecías? Ya Cristo viene, que no sé qué, una cosa y la otra, y empezamos a abrumarnos con una cantidad. Y muchas personas empezaron a abrir Mateo 24, donde Jesús habla de las señales antes del fin, y empezaron como quien está chequeando y dice, bueno, ya se dio esto, ya, esto se dio, ya. Y de ñapa llega el COVID. Y la gente empezó a decir, ya viene Jesús. Y Jesús hace una tremenda declaración en este capítulo. Y dice, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mire, iglesia, déjeme preguntarle algo. Cuando usted lee en los evangelios, en Lucas, en el capítulo 9, versículo 23, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué se le viene a la mente? No me vaya a decir que se le viene la imagen de esta gente cargando la cruz, pagando una manta allá en Santo Tomás Atlántico, arrastrando. No me diga que es eso. Porque nosotros, escúcheme bien, ¿cuántos sabían aquí que seguir a Cristo es una decisión? ¿Cuántos saben eso? Pero Jesús hace énfasis en algo y dice que es tomar la cruz cada día. Es decir, cada día, de hoy domingo, de mañana lunes,
del martes y del miércoles, yo tengo que tomar una decisión de tomar mi cruz y seguir a Jesús. Y estamos hablando que eso significa hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera mía. Eso significa PCA. Eso significa aún cueste lo que cueste. Eso significa renunciar a que tienes derecho a la defensa, porque entiendes que Jesús te defiende. Le voy a contar algo. Cuando estaba en la etapa de noviazgo con mi esposo, ya con anillo de compromiso, mucha gente en la iglesia donde nosotros estábamos decía que nuestra relación no venía de parte de Dios. Y yo recuerdo que hubo una época en la cual tuvimos una crisis tremenda y rompimos el compromiso. A mí Dios me había llamado con voz audible a trabajar en el ministerio. Y yo recuerdo que mi esposo me invitó a un proyecto en Nacho Vives y Dios me dijo así, literal, voz audible: quiero que trabajes aquí. Y yo volteé y no había nadie. Y yo me asusté. Yo dije, uy, aquí espantan. Y mi esposo y yo nos reímos ahora, pero en aquel entonces había bastante competencia. Todas, aquí no, eso no pasó aquí, pasó en otra iglesia. Aquí no pasa eso. Entonces estaban las hermanas de los finales de sus 30, principios de los 40, orando para que todo saliera mal. Y vuelvo y digo, aquí eso no pasa, ¿no? No pasa eso. No, ¿verdad, Carmen? No, para nada, no. Porque en ese entonces, bueno, mi esposo, misionero, extranjero, vivía en el Rodero Reservado con su carro. Y la gente empezó a decir, ¿quién es ella? Y yo recuerdo que sentí en mi ser de mujer, me sentí tan humillada que renuncié al llamado que Dios me había hecho. Y yo le dije a David, yo no puedo seguir, no lo puedo manejar. Y yo recuerdo que él me dijo en su español machucado, que todavía sigue estando machucado, por cierto, me dijo, entiendo. Y yo me fui. Y me fui a mi casa, literal, a lamerme las heridas. Y la gente quería saber qué era lo que había pasado. Porque cuando hay situaciones dentro de las iglesias que caen como la bomba de Hiroshima, hay gente que se acerca a ti para saber qué es lo que está pasando. Pero tú tienes que tener el discernimiento del Espíritu Santo para que sepas en quién depositas tus secretos y tu confianza, porque no todo el mundo tiene el Espíritu de Dios para darte una respuesta de parte de Dios y del cielo que venga a restaurar en ese momento tan difícil de tu vida. Y recuerdo que haciendo un devocional allí, llorando, lamentándome, lamiendo mis heridas, el Señor me preguntó si me amaba. Y yo dije, claro que sí, Señor. Pero yo empecé a justificar, yo dije, yo soy la víctima, mira la humillación, la gente está hablando, claro, están. Segunda vez, misma pregunta, misma respuesta de parte mía, mismo argumento. Y recuerdo que a la tercera vez, misma pregunta, mismo argumento, pero Dios le añadió algo más. Y recuerdo que Dios me dijo ahí en mi tiempo de devocional llorando, me dijo, si tú me amas, te vas a devolver allá a trabajar y a servirme en el ministerio que yo te llamé. Porque si no voy a pensar que todo el tiempo que tú dijiste que estabas por mí, no estabas por mí, era por David Taylor y no por mí. Y ante tal confrontación, créame, que yo entendí que en ese momento tenía que renunciar a mis derechos de mujer, tenía que renunciar a mi orgullo, tenía que renunciar a lo que dijese la gente y tenía que negarme a mí misma y seguir a aquel que me había tomado por soldado a militar en su obra. Y no es fácil. Déjame decirte algo, seguir a Cristo para algunos va a implicar romper con alguien,
romper con algo, romper con una relación, salir de una amistad, dejar un mal hábito. Pero el día que tú dijiste voy a seguir a Cristo, tú le dijiste te voy a seguir cueste lo que cueste. Sino que es fácil decirlo aquí en el altar. Pero cuando tú dices yo soy la víctima y ves al otro que te ofendió como tu victimario y tienes que renunciar el derecho a la defensa y levantar las manos y decir yo no entiendo, hoy renuncio a mis derechos, y decirle a aquel que es el juez justo que pelee por ti aunque tú no lo entiendas. Amén. En estos días yo pensaba en que leyendo el libro de Apocalipsis, casi no nos gusta leer el libro de Apocalipsis, pero el libro de Apocalipsis habla en los capítulos finales del cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Cuántos han llegado a esa parte? ¿Cuántos han tenido la valentía de leer el Apocalipsis? Yo sé que hay mucha gente que no le gusta leerlo porque quedan traumados, pero ¿sí o no? Da miedo, ¿no? Pero siga leyéndolo porque termina bien así. Y habla de la Nueva Jerusalén, y yo me ponía a pensar que eso es como cuando alguien compra su apartamento o su casa sobre planos. ¿Saben a lo que me refiero? Resulta que el arquitecto o el director de las obras le muestra y le dice, mire, usted va a vivir acá, y hacen una presentación y le dicen, mire, la cocina va a estar aquí, y uno se monta en la película y dice, claro, aquí voy a poner esto y voy a poner lo otro y voy a poner acá. Y yo decía, Señor, nosotros somos tremendos porque cuando Cristo es arrebatado del cielo, ¿sabe qué se va a hacer? A preparar esa morada. Es decir, que de alguna manera usted y yo compramos sobre planos. Amén. Y tenemos que anhelar esa nueva Jerusalén y decir, Señor, enamorada que tú me diste, yo voy a poner esto, voy a hacer esto, voy a estar aquí, voy a estar acá. Porque si entonces nosotros no anhelamos lo que está en el cielo, entonces ¿qué hacemos aquí en la tierra? No estamos de paso, iglesia. No tengas miedo a creerle al arquitecto de todo lo que existe. Él es fiel y no miente. Amén. Nosotros en estos días también orábamos con alguien y compartíamos acerca de esto, del obedecer. Y yo meditaba y decía, Señor, qué tremenda convicción, carácter, fe, espíritu, como usted lo quiera llamar, hubo en estos tres muchachos que registra el libro de Daniel: Ananías, Misael y Azarías, o como también los conocieron, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan? Ya saben de quién estoy hablando. Y estos muchachos son puestos, son apresados porque desobedecieron un decreto del rey. Ellos tenían que inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor y adorarla ante ciertas señales, sonidos de címbalo. Y me encanta cuando estos muchachos dicen en el libro de Daniel, el capítulo 3, en el versículo 16 al 18, hablando de estos muchachos, dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos, escúcheme bien, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Miren esa convicción. Pero me fascina esto que sigue. Y ellos dicen: y si no, oh rey, dice, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Me encanta cuando estos muchachos dicen: y si no. Estamos hablando de unos muchachos jóvenes que tenían una convicción de que no se iban a doblar a ninguna estatua, adorar algo o alguien que era diferente al Dios de Israel. ¿Cuál era la consecuencia? Ser echados al horno de fuego. Y estos muchachos empiezan a hablar con esa determinación, casi que están desafiando al rey, y casi que son como esa resolución, que son como
altaneros, de manera de decir, o sea, no importa lo que tú hagas, no te tenemos miedo, no te tenemos miedo a tus dioses, haz lo que a ti te parezca, casi que diciéndole así entre líneas, diciendo, no serviremos a tus dioses, Dios nos va a librar, y si no, tampoco lo vamos a hacer. Estos muchachos estaban diciendo, cueste lo que cueste, pierda lo que pierda, al costo que sea, nosotros no nos vamos a doblar. Y yo digo, estos muchachos no tenían a su papá y a su mamá allí. Ellos no tenían al policía allí. Tenían razón de decir, de abdicar a su fe. Ellos hubieran dicho, nos tocó porque nos iban a matar. Y el rey le dio, se encendió en ira y mandó a calentar el horno 7 veces más. A tal punto que registra la palabra que cuando los hombres que lo llevaban a ellos se acercaron al borde y fueron quemados. Pero déjame decirte esta mañana, no importa cuántas veces se caliente el horno de tu prueba, Dios dice, voy a librarte. Dios te dice que aunque pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Aleluya. ¿Cuántos se alegran de eso? Es la confianza que tenemos que tener. Dios está buscando gentes como Ananías, como Azarías y como Misael, que a pesar de todas las cosas digan, y si no me libras, y si no me lo das, y si no me respondes, tú sigues siendo mi Dios. Está buscando ese tipo de personas en este tiempo. Dice la palabra que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Cuáles son esas cosas que hacen que claudiquemos? Cuando uno dice, no, es que aquí las cosas en el trabajo son así. Baal quiere que te inclines. No, pero es que aquí todo el mundo hace trasmoyo. Pero tú eres diferente. Es que todos los novios se acuestan con las novias, pero tú eres diferente. Tú eres santo y separado para toda buena obra, para la gloria de aquel que te tomó por soldado. Cuando nosotros cantamos la canción He decidido seguir a Cristo, suena lindo y cantamos y hay gente que llora. ¿Sí saben cuál es, no? Ok. Y tenemos una buena intención en nuestro corazón de seguir a Cristo. Pero créame, al cielo no entramos con buenas intenciones. Al cielo entramos obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Ahora yo quiero decirle algo. Yo no estoy diciendo vamos a levantarnos aquí, porque la palabra es clara en el libro de Romanos. Las autoridades están puestas por parte de Dios. Yo me estoy refiriendo a todo ese tipo de situaciones que nosotros pasamos de alguna u otra manera, en donde nuestra esencia cristiana es puesta a prueba. Corremos el riesgo de inclinarnos a los hombres antes que obedecer a Dios. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. Muchas personas aquí me llaman pastora y eso me quedó cuando mi esposo y yo estábamos pastoreando en el 2006 una iglesia por los lados de la fundación, pero en realidad mi credencial me acredita como misionero de las Asambleas de Dios de Gran Bretaña e Irlanda. Y recuerdo que en estos días me llegó el sobre con la renovación de mi tarjeta y la dirección dice Santa Marta Magdalena, pero no dice más nada. Escúcheme bien, pero en España hay un sitio que se llama Magdalena y la mandaron a España. Y la carta que dice que está adentro está fechada con el 22 de febrero del 2022. Y la credencial tiene la vigencia de 1 año. Yo decía, santo Jesús. Ya fue y vino,
Ya fue y vino. Pero le di gracias a Dios porque cuando colocaron Colombia, escribieron bien Colombia y no Columbia, Estados Unidos, entonces ya hubiera llegado allí. Dios debe de saber, porque Dios es un Dios del último minuto, que la voy a necesitar en este mes para algo particular. Las cosas no pasan por casualidad. Y a nosotros como misioneros nos ilustran acerca de lo que muchas personas en este momento están viviendo, están padeciendo por la causa de Cristo, y nosotros no nos percibimos. En estos momentos hay una palabra muy de moda en las capacitaciones de motivación, del poder de ti mismo, cree en ti mismo, y se llama empatía. Pero eso ya lo dijo la Biblia hace miles de años. Y lo dijo en el versículo: considerad a los demás como a vosotros mismos. Eso es empatía. Entonces el hecho que nosotros aquí en una ciudad como Santa Marta estemos cómodos no nos debe de quitar la mirada de que en estos momentos en un país como China, como Corea del Norte, como Afganistán, como Irán, o como en la historia que le voy a leer, en Bután, en el Asia, en países donde la religión oficial es el hinduismo, hay alguien que está allí desafiando en una cárcel diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres por la causa de Cristo. Déjeme leerle algo. Esta es la historia de un pastor cuyo nombre era Norbu Promila. Y dice este libro, que es una historia, un relato verdadero, dice: al pastor Promila lo echaron en la cárcel, lo torturaron y las autoridades le ordenaron que renunciara a su llamado a predicar el evangelio. Recibió inmensas heridas en la cabeza, y cuando al final las autoridades lo dejaron salir, había daños permanentes en su cuerpo. Él regresó a su hogar, donde su esposa y sus hijos estaban asombrados al ver su rostro golpeado y ensangrentado. 10 días más tarde, a causa de sus heridas, el pastor Promila falleció. La congregación del pastor en este reino militante hindú rehusó a dejar su misión, y poco después de su muerte se reunieron e hicieron un llamado a voluntarios para continuar con la obra que él había comenzado. 5 manos se levantaron, y una de ellas era la de su esposa, que en ese momento era una viuda con 5 hijos. Ella ministró con fidelidad junto a los demás obreros, y han visto muchas personas de las tribus ganadas para Cristo, y Dios proveyó para sus necesidades y las de sus hijos. Y la señora Promila se mantuvo firme en el conocimiento de que algún día vería a su esposo de nuevo y sería recompensada por su fidelidad a Cristo. Porque para cierta gente, por muy extremo que parezca, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y yo considero, iglesia, que en este tiempo está bien que nos enseñen palabra de bendición, de restauración, pero necesitamos estar preparados. Yo desde el año pasado vengo como en una misión con mis hijos, y el Espíritu Santo me decía: tienes que enseñarles a que ellos tienen que estar dispuestos a dar su vida por mí, porque ese es el sacrificio que algunos tienen que dar. Y cuando yo les hice la pregunta puntual a mis hijos, ellos me miraron y abrieron los ojos y me decía que mi hijo el mayor me dijo: ¿qué clase de pregunta es esa? Y yo le dije: es la pregunta de lo que estamos dispuestos a hacer. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? Y yo no estoy diciendo que todos acaben como el pastor Promila, pero créame, amada iglesia, nuestros hijos van a ser ilustrados en cosas que van en contra de lo que nosotros, como dice la palabra, llamamos de buen nombre, de la buena moral, de las buenas costumbres.
¿Y saben qué? En esos momentos, nuestros hijos, ustedes como padre, tenemos que tomar la decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres, cueste lo que cueste, porque dijimos que un día seguiríamos a Cristo. La palabra en el libro de Hebreos dice que nosotros no hemos resistido hasta la sangre. Aún no hemos resistido hasta la sangre, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira lo que pasó con alguien que registra la Biblia tristemente, y esta persona tuvo la posibilidad de ser perpetuado por todas las generaciones. Estoy hablando de Saúl. Dios le da una orden, acaba con los amalecitas y con todos. ¿Y qué pasa? Saúl a causa de sus inseguridades, de los rechazos que él había sufrido, y ya le explico por qué, decidió obedecer al pueblo que le decía, vamos a dejar eso. Se dejó convencer pese a que Dios le había dado una orden. Y Samuel llega y se da cuenta, escucha el balido de las ovejas. Y Saúl le dice, respondiéndole a Samuel, que se había hecho como Dios le había dicho. Y él dice, claro, mentiroso. Y Saúl le dijo, fui a la misión que Jehová me envió, mas el pueblo tomó del botín las ovejas y la vaca. Miren, no asume su responsabilidad. No dijo, fui yo. ¿Quién era la autoridad? ¿El pueblo o él que era el rey? Él era el rey. ¿A quién le dieron la orden? ¿A él o al pueblo? A él. Pero Saúl sucumbió a la presión del pueblo, se dejó llevar. Y dice que apartaron el botín de las ovejas y las vacas, la primicia del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Es decir, él creyó que iba a comprar a Dios. Y Samuel le dice una de las palabras más tremendas que uno encuentra en este libro de Samuel. Y le dice, se complace Jehová tanto en los sacrificios como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios no está interesado en tus sacrificios, Dios está interesado en tu obediencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? La falta de carácter que tenía Saúl, a causa de sus inseguridades, a causa del rechazo, le hicieron complacer al pueblo antes que lo que Dios le había dicho. Saúl no creía que él era digno de ser llamado el rey de Israel. Él no se lo creía. Y en el libro de allí mismo, en 1 de Samuel, pero en el capítulo 9, versículo 21, él dice, pero es que no soy yo hijo de Benjamín, o sea, me van a llamar a mí, de las más pequeñas de la tribu de Israel. Se sentía poca cosa. Y aparte de que eras inseguro, el pueblo, dice la palabra en el capítulo 10 de ahí de 1 de Samuel, en el versículo 27, dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Mas Saúl disimuló. Y ese rechazo marcó a Saúl porque dijo, voy a tratar de congraciarme con ellos. Y la pregunta es, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer con tal de que nos acepten, grandes y pequeños? Uno dice, no, son los muchachos los que sufren de aceptación. Mentira. Nosotros también. En los lugares de trabajo, fuera de este contexto de la iglesia donde nadie nos ve. Y ciertamente nos engañamos a nosotros mismos porque nosotros tenemos más temor que se dé cuenta, que nos vean mal parqueados en cualquier sitio, en el trabajo, en la universidad, en cualquier ámbito, que me vea el hermano o el pastor de la iglesia y resulta que ya el que todo lo ve y todo lo escudriña ya te vio y sabe la intención de tu corazón. Entonces, que estás jugando y él se dio cuenta. Necesitamos gente de y si no. Y si no. Saúl pecó y fue desechado. Y toda su generación. Yo en lo personal me da mucha cosa con Jonatán. Jonatán era un buen muchacho, no era un buen muchacho, era un buen hombre.
Él era el que iba a suceder, iba a ser el próximo rey de Israel después de Saúl. Y un muchacho tan bueno, al cortar Dios a Saúl, cortó toda su generación y cayó un inocente y era Jonatán, y murió de una manera que no tenía que morir a mi consideración, porque fue un muchacho que fue firme y para las que sean con David, y mostraba la calidad de su corazón. Pero el pecado de su papá lo cortó de todas las generaciones de Dios. Saúl dijo: fue que el pueblo. Y me hace acordar cuando en Génesis Dios se da cuenta que ya pecaron y bajan y le dice: ¿qué hiciste? Le pregunta a Adán. ¿Y sabe lo que hace Adán? No asume su responsabilidad. ¿Sabe lo que dijo? La mujer que me diste por compañera. Es decir, es tu culpa, Dios, porque me la diste. Y le pregunta a la mujer y le dice a la mujer que tampoco asume su responsabilidad. Dice: pues la serpiente. Y la serpiente dijo: ¿en serio? ¿Quién le iba a echar la culpa a la serpiente? Ya no tenía más nadie que echarle la culpa. Porque la falta de carácter de nosotros nos impide asumir nuestra responsabilidad. Es más fácil decir: es que a mí me saca la piedra que mis hijos hagan desorden. Ey, pide dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Cuando comienza un nuevo año, la gente empieza a decir palabras de profecía: el año de la restauración, el año de tu bendición, el año de... Pero para mí, en lo personal, es como que Jesús quiere derramar vino nuevo, quiere derramar de su presencia en nuestras vidas. Pero tristemente se encuentra con odres viejos. Miren, yo soy de las personas que considero que cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, pero no lidiamos con la raíz del problema, es decir, ¿qué llegó a alguien a pecar? ¿Qué lo lleva a pecar? Si no lidias con eso de qué fue lo que te llevó a pecar, créeme que la raíz siempre está latente allí. Y las raíces tienen una particularidad, que cuando están con las condiciones correctas, ellas vuelven a crecer. Si usted mira en estos momentos los cerros de Santa Marta, están secos, ¿cierto? Yo vivo en el Rodadero y esos cerros están secos, secos, secos. Seco, 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 Marango, seco, Yupi, ya. Bueno, algo así. Secos. Pero si llegase a caer un aguacero mañana, ¿qué pasa 2 días después? Así es la raíz de pecado cuando no lidias con ella. Aparte que se inunda, mi hermana. Pero así es cuando nosotros no somos restaurados hasta tal punto de que esa raíz de por qué nos lleva a pecar continúe en nuestra vida. Jesús quiere derramar más y más de su presencia, porque Él sabe que en este tiempo en el cual muchas cosas están dando, Él necesita gente como Sadrach, Mesac y Abednego, que digan: no serviremos a otros dioses, no nos vamos a inclinar a la estatua que tú dijiste, y ponle el nombre a la estatua que tú quieras, tus amigos, la pleitesía que tú le rindes a la gente en tu trabajo, en otro contexto, donde tú quieras. Es que aquí en esta empresa hacemos así, y si no, pierdes el trabajo. Y dices: Señor, si tengo que perder el trabajo, pierdo el trabajo. Y suena radical. Pero nosotros dijimos un día que tomaríamos la cruz y le seguiríamos. Inclina tu rostro, vamos a orar en esta hora. Dice la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículos 13 y 14.
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Sabía usted, iglesia, que cada vez que nosotros nos inclinamos a los Baales, cada vez que nosotros decidimos obedecer de alguna u otra manera a los hombres antes que a Dios, esa luz que debe de brillar en nosotros va menguando? Esa luz de Cristo en nuestras vidas va menguando. Y déjeme hacerle una pequeña ilustración. Si los muchachos, no se vaya a asustar. ¿Cuántos trajeron celular hoy? Todos trajeron celulares. Usted sabe que allí su celular tiene una opción de poner una linterna. Mire cómo está el mundo. Si los chicos me colaboran un momentitico, vamos a apagar un momento las luces. No se asuste. Apaguen esta luz. El mundo está así en tinieblas, pero usted es la luz en medio de las tinieblas. Yo no sé cuántos aquí quieren ser luz y decir: Señor, necesito brillar en medio de las tinieblas. Necesito brillar en medio. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, mi roca y mi pasión, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Rey de mi corazón, siento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que hay en mi interior, el eco de mi voz. Bueno
fidelidad.